Tenemos una caminadora eléctrica a la cual se le dañó el circuito de control para el motor que la impulsa. Es un motor DC de excitación independiente al cual tenemos que variar la cantidad de voltaje de corriente directa que recibe a partir de la alimentación de corriente alterna que tenemos en nuestra casa, que corresponde a un voltaje eficaz de 110 voltios AC. Tenemos nuestro diagrama de bloques, empezamos por una señal sinusoidal que luego es transformada de 110 voltios a 9 voltios AC. Esa señal es rectificada por un puente de diodos y pasa luego a un fototransistor, el cual convierte esta señal de C en DC punzante, rectificándola cada vez que pasa por cero. Luego pasa a un microcontrolador, en este caso es Arduino, que está programado para determinar el tiempo de disparo por medio de interrupciones dependiendo del flanco de subida. Este está alimentado por 5 voltios. Determina el tiempo de la señal de disparo en el gate de los SCRs. Ese tiempo va a estar controlado por un potenciómetro. Luego esa señal pasa por un optoacoplador que está siendo alimentado por un puente de diodos, que este puente de diodos está siendo alimentado por una fuente de 110 voltios AC eficaces y luego es rectificada. Esa señal es entregada a los optoacopladores y luego pasa a nuestro rectificador controlado para variar la velocidad de giro de nuestro rotor del motor. Por el otro lado tenemos un rectificador de onda completa que es alimentará y asegurará la señal del estator para que dé buen funcionamiento de nuestro motor, y así finalmente aparece nuestra carga, que en este caso va a ser nuestra banda transportadora. Como podemos observar, nuestro circuito de control tenemos una fuente de corriente alterna donde utilizamos un transformador de 110 voltios de corriente alterna a 9 voltios de corriente alterna, donde realizamos las etapas de un rectificador de onda completa no controlado. Como podemos ver en el osciloscopio, nuestra señal amarilla es la sinusoidal de entrada de 9 voltios. La señal roja es la señal de carga por el rectificador. La señal verde es la señal del optotransistor. Cuando la señal roja está en alto, tiene un valor mayor a cero y el LED interno del optotransistor enciende y permite el paso de corriente de R2 a tierra. Cuando la señal llega a cero, el transistor se cierra y no permite la circulación de corriente en R2 hacia tierra. El voltaje se ve reflejado en el pin 2 del Arduino. Internamente el Arduino ejecuta un código teniendo en cuenta el voltaje que se tiene en el potenciómetro. Va a determinar un retraso de la señal respecto a lo que se obtuvo en el optotransistor. Es la señal que se utilizó para el control del ángulo de disparo del CCR. Aquí tenemos la señal seno en el canal A, con una señal de la salida de nuestro puente de diodos y entrada por una resistencia de 180K a nuestro MOC, ya considerando las ventajas de este semiconductor de potencia que consta de un diodo emisor de infrarrojos de aceniuro de galio, considerando que gracias a esto podemos controlar circuitos de potencia de corriente alterna con circuitos de corriente directa. Después conectamos el canal A y B, donde A va nuestra carga, B va nuestra señal sinusoidal. Ajustamos voltio por división, centramos nuestras señales en el tiempo para hacer la comparación. Después conectamos la A y B a nuestra señal seno y C a nuestra carga. Aquí vemos cómo comparamos la seno con nuestra señal dada por nuestros SCRs. Ajustamos línea de tiempo en el canal C para verificar bien nuestras señales, para así obtener la señal que requería para nuestro controlador. Acá en nuestro rectificador de onda completa controlado con los SCRs, pues ya conocemos pues obviamente sus características, cómo está constituido, que son de 3 terminales, ánodo, cátodo y gain, que es un elemento unidireccional. Pues ya conociendo esto, pues tenemos el control en el ángulo de disparo de cada SCR. En el canal A nos está mostrando la salida para la carga. Acá nos está mostrando pues ya el ángulo de disparo del rectificador de onda completa controlado, donde llega a este potenciómetro que le permitirá manipular al usuario el ángulo de disparo, que en resumidas cuentas pues lo que va a controlar es la velocidad de nuestro motor. Pues con ello ya nos dará garantía de saber que estos semiconductores de potencia
pueden hacer circular corrientes menores de 1 amperio y hasta 1000 amperios o más. Por lo tanto, es muy útil para actuar como interruptores en equipos electrónicos pesados, en este caso pues el sistema que queremos reparar, con un costo ideal para el usuario. Tenemos la sección de rectificación para nuestro estator. Debido a que este necesita un voltaje de 130 voltios constantes, tenemos un rectificador de onda completa no controlado y un condensador que nos disminuye el rizado de esta señal. A continuación tenemos una resistencia de 10K y un diodo Zener. Este funciona como un diodo normal, pero tiene la particularidad de que permite pasar en polarización inversa un voltaje superior a 130 voltios. Eso quiere decir que si tenemos un voltaje superior a 130 voltios, este va a circular por la resistencia y por el diodo Zener en sentido inverso, y este voltaje va a caer en la resistencia de 10K si es superior a 30 voltios. De esa forma vamos a tener siempre un voltaje entre positivo y tierra, entre la resistencia 4 y tierra, de 130 voltios constantes.